Diagnosticar tiene como objetivo comprender los mecanismos que intervienen en la génesis y en el mantenimiento de una alteración. Y digo en el mantenimiento porque a veces alguien tiene un esguince y el proceso normal del cuerpo es la curación. Cuando el síntoma persiste en el tiempo, hay que preguntarse qué está sucediendo o qué había debajo que lo propiciara. Y en este sentido es importante no dejarse condicionar por la premura que parecemos tener los acupuntores en etiquetar, que yo adjudico al hecho de que la acupuntura no tiene un reconocimiento tan universal como la medicina occidental. Y nosotros queremos ser los primeros, los mejores, los más eficaces, pero nos exigimos cosas que un médico alopático nos exige. Él no pretende saber qué tiene un paciente cuando entra por la puerta, como a menudo nosotros tratamos de hacer. Por tanto, yo creo que es importante liberarse de este tipo de presión para trabajar de una forma rigurosa y sistemática, estudiando el caso con detenimiento, y esto implica aprender la difícil tarea de tolerar la duda y la incertidumbre y seguir adelante en el interrogatorio. Por supuesto que hay muchas formas de realizar una historia clínica, y en los vídeos siguientes veremos algunos casos clínicos por ejemplo, de Jean-Marc Espy, en los que él va desarrollando una línea analítica. Pero en mi opinión, lo mejor que podemos conseguir el primer día de la entrevista es una recopilación sistemática de todos los datos, porque al final un diagnóstico se construye paso a paso y las piezas de este mecano son los signos y los síntomas del paciente. Las condiciones para un buen interrogatorio, en mi opinión, son orden, es decir, escuchar al paciente. Lo primero que pregunto siempre es el motivo de consulta, porque es lo que el paciente necesita expresar, aunque a menudo no sea lo más importante de tratar, incluso en su opinión. Pero al mismo tiempo no olvidar dirigir el interrogatorio. Y esto me parece a veces un verdadero arte, poder dirigir un interrogatorio sin imponerlo con rigidez, pero también sin dejarse arrastrar por la verborrea del paciente o por el énfasis que él o ella pueda poner en aspectos que para ti sean irrelevantes a la hora de establecer un diagnóstico energético. Por ejemplo, todo el historial de médicos que fue transitando y lo que opinaba de cada uno de ellos. En cambio, saber interrogar activa y sistemáticamente todos aquellos aspectos que han sido omitidos por el paciente, pero que suelen aportar información adicional. Por ejemplo, me importará si un paciente que tiene una sensación de opresión torácica con una crisis de ansiedad, si le quedan o no los pies y las manos frías. A no ser que digas, ¿y cómo se siente usted y qué otros síntomas pueden acompañar a esto principal que me explica? Además de orden, me parece relevante que el interrogatorio tenga como objetivo la precisión, es decir, averiguar exactamente lo que querías saber. Por ejemplo, redundar en el interrogatorio si algo no te queda claro. Y también valorar la intensidad de cada síntoma. Y, por supuesto, hacer todo esto con el máximo de tacto posible, especialmente aquellos aspectos que sean de índole íntima y personal. En mi experiencia personal hay varios errores que cometemos con frecuencia. El primero de ellos es no pensar en términos energéticos. Por ejemplo, un paciente nos dice que un fármaco le va bien y lo apuntamos. Pero si desconocemos qué acciones energéticas tiene dicho fármaco, para nosotros esta información es irrelevante. Otro ejemplo es no hacer una lectura energética de la actitud del paciente. Por ejemplo, un paciente no responde tus preguntas, no aterriza en la realidad y decimos, es que este tío o esta mujer es imposible. Y no estamos haciendo una lectura energética de por qué energéticamente no aterriza su chi en la realidad, en el suelo de lo concreto. El segundo tipo de error más frecuente que cometemos, vamos a empezar por aquí para tratar de no hacerlo, es adjudicar automáticamente un diagnóstico a un síntoma, sin haberlo analizado ni contextualizado. Pero no hemos hecho un análisis de qué supone este síntoma en el contexto del paciente. En tercer lugar,
Otro error que yo he detectado es la tendencia a dar por supuestos, a presuponer síntomas o emociones que el paciente no ha explicado y que en realidad no están presentes. A lo mejor un paciente te dice que su padre era autoritario, pero no podemos inferir de ello que el paciente tuviera miedo si él no lo explica o si en nuestras preguntas no lo afirma. Por tanto, ser muy cuidadosos de no proyectar qué creemos que hubiera sentido, porque en el fondo lo que estamos haciendo es ponernos en su lugar y reaccionar nosotros. Y no, se trata de otra persona, cuyas respuestas pueden ser muy distintas a las nuestras. Por tanto, tener la higiene de no proyectar y escuchar con un corazón vacío y limpio y una mente vacía y limpias lo que cada persona distinta y única nos explica. Os voy a ofrecer un modelo de historia clínica que es el que yo empleo y que por supuesto no es la única forma de hacerlo. Pero si os sirve, a mí me resulta útil porque me permite no eludir nada, no olvidar nada. Empiezo con los datos del paciente, su nombre, la fecha de nacimiento, la situación personal. Me parece importante el estado civil, si trabaja o no, a quién de qué trabaja, si tiene personas a su cargo, etc. Y, por supuesto, el motivo de consulta, que dejo que primero os expliquen. Intento que no ocupe demasiado espacio porque luego yo tengo que repreguntar. En el motivo de consulta analizo cada uno de los síntomas de motivo de queja. Normalmente es uno, pero luego, como veis a continuación, hay otras alteraciones actuales en las que dejo espacio para qué otras cosas que no le hubieran hecho venir aquí, no obstante, son problemas actualmente. Y lo mismo con los antecedentes patológicos. ¿Cuándo sucedió qué? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo era? De todo esto no lo hago para apuntarlo. Lo hago para irme preguntando cuál es la lectura energética de todo lo que estoy recopilando. Tal como lo establece Jean-Marc Espy y tal como lo ordeno yo, el diagnóstico comprende dos aspectos. En primer lugar, el análisis específico del motivo de consulta. A lo largo del análisis hay que establecer si el síntoma obedece o no a las 8 reglas diagnósticas. Y aquí lanzo una pregunta, porque luego en este tema entraremos, y porque tratar de explicar algo es la mejor forma de percatarte de si lo tienes claro o no. Lanzo la pregunta de ¿qué significa las 8 reglas? ¿Qué nos permite averiguar las 8 reglas? Porque un síntoma puede seguir las 8 reglas, pero también puede no seguirlas. Esto lo contestaré en un vídeo ulterior, pero lanzo la pregunta y me gustaría que en los comentarios intentarais responderla, por favor, porque entonces sabremos dónde estamos y dónde todavía no tenemos claras las cosas. Y después de haber hecho el análisis del síntoma, que significa desde cuándo empezó, cuáles son los factores agravantes o que lo calman, con qué se puede relacionar, cuáles son los síntomas acompañantes, etc., hay que engarzar este diagnóstico específico en el cuadro general del paciente. Para ello, tenemos que hacer el resto del interrogatorio para saber cuál es el diagnóstico global del estado energético del paciente. Es decir, definir qué síndromes de Zhang Fu tiene, calibrar la importancia o la gravedad de cada uno de los desequilibrios y estar en condiciones, al tener esta información, de razonar las relaciones causales entre ellos. Para ver las relaciones causales, a mí me parece fundamental que cada una de las preguntas que hagamos se acompañe del apéndice desde cuándo sucede esto. Porque en mi experiencia es la única pregunta que a veces te permite ver si un cuadro A, por ejemplo, una deficiencia de sangre, estaba favoreciendo un cuadro B, un estancamiento de sangre, o al revés, si tenías un estancamiento previo de sangre, que hace que haya un déficit de sangre funcional. Y lo único que verdaderamente nos permite discriminar entre si el cuadro A genera B o el B A es la cronología de los síntomas correspondientes. Claro, esto hace que un interrogatorio sea, en catalán decimos feixuc, sea pesado.
pero es lo único que nos permite tener todos los elementos para después poder razonar a solas y jugar con ellos. He señalado los síntomas a los que he llegado a la conclusión que son cruciales, que deberíamos interrogar, porque nos permiten discernir entre síntomas muy próximos. Y en cambio, algunos que son fundamentales no los he puesto en negrita, porque, por ejemplo, si un paciente ha sufrido de un ictus, cuando preguntas el motivo de consulta y los antecedentes patológicos, este síntoma ya ha salido. Trato de evitar repetir preguntas. Pues bien, vamos a empezar. Todo interrogatorio debería partir del análisis del síntoma que motiva la consulta o los síntomas que motivan la consulta. Y esto, además de permitir que el paciente se explaye sobre su queja y rebaja su ansiedad por contarlo, para cuando nos toque interrogar aspectos que él pueda considerar irrelevantes, nos permite dirimir si un síntoma cumple o no las 8 reglas de diagnóstico. No voy a decir aquí qué nos indican las 8 reglas de diagnóstico, a las que he dedicado unas cuantas semanas, porque en realidad, y contra lo que pensamos, no están bien explicadas en ningún sitio, pero que nos aportan una información esencial. Y les dedicaré el o los vídeos que sean precisos muy pronto. Y esto es importante porque si un síntoma cumple las 8 reglas de diagnóstico, no solo el síntoma, sino los síntomas acompañantes y los síntomas de esos antecedentes patológicos. Por ejemplo, si un paciente te dice que cuando era joven tenía migrañas, y yo le pregunto cómo eran estos dolores de cabeza, para poder hacer un análisis energético de cómo eran, porque me indica cuál es el estado energético del paciente con anterioridad. Pero, y regreso, si sigue o no las 8 reglas diagnósticas, nos lleva a un lugar de bifurcación, porque cuando los síntomas no siguen en coherencia las 8 reglas diagnósticas, esto nos lleva a considerar otras opciones diagnósticas distintas. Os he pedido que pongáis en los comentarios qué nos indican las 8 reglas diagnósticas cuando se cumplen. Y os lo pregunto por 2 motivos. En primer lugar, para saber dónde estáis. Y en segundo lugar, para que vosotros veáis lo que tenéis claro y lo que no. Me parece súper importante porque es lo que te motiva a intentar clarificar las cosas. Y aunque este tema le dedicaré los vídeos correspondientes, en el vídeo que es la continuación de este, donde acabo razonando cómo gestionar la información de la historia clínica, me comprometo a contestaros a la pregunta con una sola frase. Paso a continuación a ver cuáles son los denominados criterios de estado, es decir, cuál es el estado de su chi, de la sangre, de los líquidos, del yin, del yang. Veis aquí en el esquema que en deficiencia me importa saber si hay astenia y cómo se manifiesta. ¿Hay pérdida de apetitos? Comida, juego, sexo, trabajo. ¿Es una fatiga física o es una fatiga psicofísica? En general, una fatiga física puede afectar al chi de bazo. Cuando es psicofísica es más propia de la esencia de riñón. De hecho, ahora ya cuando pregunto por la fatiga, directamente les pregunto cómo se manifiesta. Porque si lo interrogáis veréis que hay personas que cuando se cansan se quedan sin voz, un vacío de chi de pulmón, les cuesta digerir, un vacío de chi de bazo, tienen dolor lumbar, un vacío de chi de riñón, o les falta la fuerza de las piernas, lo cual nos puede hacer pensar en una esencia de riñón o en un chi que no desciende, o se constipan a menudo, etc. Las posibilidades son múltiples y cada una de ellas tiene lecturas energéticas determinadas que aprovecho para intentar establecer desde ya. Me importa de la fatiga saber también en qué patrón se presenta. ¿Le cuesta arrancar por la mañana? En todo caso podemos pensar en una fatiga o podemos pensar en un cuadro de estancamiento que hace que sea más difícil arrancar. O bien tiene como desfallecimientos a lo largo del día, que se recupera si come un poco, yin, o si descansa un poco, se estira un poco, yin. Por tanto, un vacío de yin puede dar este patrón de fatiga. O bien se cansa se le acaban las pilas antes de que se acabe el día, normalmente se corresponde con un vacío de chi de bazo. Y pueden ser mixtas estas fatigas.
Pero no hay un vacío de chi, sino una fatiga. Importante, ¿eh? 2. Puede haber un chi corto, que normalmente nos habla de un vacío de chi de pulmón, con un sudor espontáneo. Si es un vacío de chi, puede ser un sudor diurno. En los sudores nocturnos podemos distinguir, aunque me estoy saliendo del guión, pero ya que lo preguntas puedes acabar de preguntarlo, si es un sudor caliente, que va con calor, en cuyo caso es un vacío de yin, o si es un sudor frío, un vacío de yang chi, puede dar un sudor que sea nocturno, pero frío. En todo caso, un sudor espontáneo, en la forma en que se presente, que puede ser de otras formas, siempre nos hablan de deficiencia. Y una agravación de los síntomas al esfuerzo. En el cuadro de hundimiento veis que he puesto no en negrita los mareos y la distensión abdominal porque puede ser debido a otras causas, pero los prolapsos y iptosis son patognomónicos, es decir, no pueden ser otra cosa que un hundimiento de chi. Y veis aquí los síntomas de chini, de chi a contracorriente. Como los otros hubieran estado preguntados entre los motivos de consulta o los antecedentes, si lo hemos hecho bien, en general solo pregunto si hay sofocos, porque a veces la gente no te lo explica. Y pasamos al análisis de la sangre, que en la mujer nos da más visibilidad gracias a las menstruaciones. Siempre por la menarquia, cuándo sucedió, porque es importante para ver el estado de la esencia de riñón, si las reglas son puntuales, cada cuánto, si son adelantadas o retrasadas, cuántos días duran, si son abundantes, dolorosas, si hay coágulos, si hay síndrome premenstrual y cómo se manifiesta. Y la menopausia, cuándo sucedió y cómo sucedió, en el caso de que sea suficientemente mayor, también es muy importante. Aprovecho para preguntar aquí por los abortos espontáneos o provocados y por los partos. Recordad que los abortos consumen la esencia y además en el caso de los abortos provocados pueden conllevar problemas psíquicos asociados al acontecimiento. Se puede tantear aquí. Y luego el resto de síntomas de deficiencia de sangre que conocéis bien, que los tenéis aquí puestos, no me quiero alargar. Pregunto por la tensión muscular generalizada, que no siempre la explican. El resto lo ves, ¿no? Si hay parestesias o hipoestesias, si hay mialgias ocasionales y si hay mareos. Y a continuación veis los síntomas que están marcados en negrita sobre si la deficiencia de sangre predomina en el corazón o en el hígado. Los síntomas que hemos visto hasta ahora eran los generales de una deficiencia de sangre, pero sabéis que la de corazón afecta especialmente al Shen con insomnio, aunque puede ser del hígado también, sueños abundantes, falta de memoria y sustos o sobresaltos porque el Shen está poco anclado. Y en cambio, la deficiencia de sangre de hígado, como veis, se manifiesta más a nivel muscular, a nivel ocular o con desequilibrios del Hun, del Pen-Shen Hun. Uno de ellos es sensación de estar flotando. Hemos visto, veis, insomnio y sueños abundantes pueden estar tanto en corazón como en el hígado, pero la sensación de estar flotando o el sonambulismo es mucho más propio de una alteración del Pen-Shen Hun y por tanto del hígado. Seguimos con la sangre. Aquí tenéis todos los criterios de estancamiento de sangre de Yu Xue. Si hay febrículas y por supuesto que los cuadros de calor en la sangre o han aparecido en los interrogatorios previo o ya está. Con lo cual hasta ahora hemos preguntado muchas cosas preguntando muy pocas, que son las que están en negrita. Pero os lo pongo en el resto porque así al menos tenéis todos los criterios diagnósticos que yo tengo para cada una de las situaciones y lo veréis en especial en los Zangfu, porque me he encontrado con que muchos libros de texto no delimitan bien y ponen casi los mismos síntomas en cuadros distintos y llega un punto en que te preguntas dónde estás. Y pasamos a los líquidos orgánicos. Y si no hay cuadros de sequedad ni en la boca, ni en la nariz, que nos hablaría más de la esfera del pulmón, ni en la garganta, que puede afectar al riñón o a yin qiao, ni en los labios, que afecta más un pequeño vacío de chi de bazo, tened en cuenta que puede dar sequedad de labios, porque el extracto líquido no asciende bien al yao superior.
Si hay sequedad ocular, es más la esfera del hígado. Si hay sequedad cutánea, podemos pensar en el pulmón, pero también podemos considerar que forma parte de un vacío de Xue, que no nutre bien la piel. O si es vaginal, que es típica de riñón. Y una muy específica es la gastralgia por un vacío de Jin-Ye en el estómago. El resto de alteraciones de Jin-Ye serían los propios de la humedad, que los tenéis aquí, y dejo en negritas los que habría que preguntar y los de humedad-calor. Y en cambio todos los de excesos de líquidos no los pregunto porque normalmente han salido en la historia antes, por eso no hay nada en negrita. Para valorar el Shen, observo, como he comentado, la actitud corporal, el comportamiento, la mirada. Y entonces en el interrogatorio con tacto intentas preguntar cómo está anímicamente, respecto a la familia, respecto al trabajo, respecto a su situación personal. No pregunto si hay drogodependencias de entrada, a no ser que me lo digan. Y aquí es donde realizo todo el interrogatorio de la infancia, que normalmente aprovecho para preguntarlo aquí, porque ya llevas tantas preguntas físicas de cosas que el paciente tampoco entiende y tú también estás aburrido de lo físico, que aprovechas para hacer otro espacio un poco más personal. Y al preguntar por la infancia estamos valorando los meridianos extraordinarios, la relación con el padre, con la madre, en la casa, el encaje en la escuela. Yo he encontrado una forma de resumir la trayectoria vital de una persona sin que me tenga que explicar toda su biografía, porque entonces sí que la historia no dura 1 hora, muchas veces. Que hay gente incluso que me dice, no, usted en 1 hora no va a saber lo... Y sí, en 1 hora puedes saber lo esencial de una persona si sabes lo que buscas. He encontrado una forma de preguntar el psiquismo cuando has preguntado toda la infancia, que es, ¿ha habido algún acontecimiento traumático en su vida que por supuesto no sea motivo de consulta? ¿Algún acontecimiento en su vida ha sido especialmente traumático y usted siente que no lo ha acabado de superar? Es decir, ¿hay algún duelo pendiente, alguna cosa que hubiera deseado mucho y no ha podido conseguir o ha perdido? Es decir, ¿está conviviendo con algún fantasma del pasado? Y para mí esta es la pregunta que me responde si hay algo que debo tratar a nivel psíquico o no. Porque cicatrices de la vida, quien más, quien menos, tenemos todos. Lo que me ocupa, lo que me interesa es cuáles de esas heridas que se produjeron no están bien cerradas, están infectadas, no están bien cicatrizadas. Es normal que algunas heridas, con el cambio de tiempo, con determinados momentos emocionales, duelan. Pero la pregunta de si estás conviviendo con algún fantasma del pasado, para mí responde qué es aquello que hay que tratar. O con algún tipo de situación. Otra pregunta que les hago es, por ejemplo, si vienen con ansiedad o alguna alteración o con depresión, ¿hay algún común denominador en las situaciones que lo colocan en este estado de ánimo? Es decir, ¿cuál es el tipo de situación que le pone nervioso? ¿Cuál es el tipo de situación que le da miedo? ¿Cuál es el tipo de situación que le hace sentir inseguro? ¿Cuál es el tipo de situación que le irrita? Este común denominador es lo que es importante tratar de hallar mucho más allá de la anécdota. Porque, como insistiré, nosotros debemos intentar hacer una lectura energética de esto y saber si hay una cólera, si es reprimida, si es expresada, si hay un miedo soterrado, es un yin que no sube. Si hay un bloqueo a la expresión, esto es lo que tenemos que tratar de averiguar. Y cuando se ha hablado de todo esto, regreso a lo físico y puedes preguntar por los síntomas de yang, normalmente de vacío de yang, porque si hay plenitud ha salido en los síntomas previos, en los síntomas de vacío de yin. Paso a interrogar sobre los criterios de órgano, que así son las últimas preguntas pesadas de hacer al paciente, y que los dejaremos para el próximo vídeo.